Buenos días, hermanos. El día de hoy me tocó compartir la enseñanza y antes de comenzar vamos a hacer una oración. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana porque me permites, Padre mío, poder compartir tu palabra. Te pido, Señor, que así como fue de bendición para mí, Señor, sea de bendición para la vida de mis hermanos, Padre mío. Te pido, Señor, que seas tú hablando por medio de mí y que esta palabra, Señor, la podamos atesorar en nuestros corazones. Por todo esto te doy gracias en el nombre de Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, la enseñanza del día de hoy tiene que ver con, con uno de los frutos del Espíritu, que es la mansedumbre. Y realmente la palabra manso o la mansedumbre no tiene un significado de debilidad, sino al contrario, es un significado de fuerza interior que permite que mantengamos reacciones, y poner nuestra voluntad bajo el control de Dios. ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona sea manso significa que no deja que sus emociones tomen control de las situaciones que pueden estar pasando en, en su vida, sino que por el contrario vive bajo el dominio del Espíritu Santo, lo cual permite que lo que habla, lo que hace, no, no sea como un arranque, sino que lo lleva como a aceptar, o más bien deja que permite que Dios tome el control de nuestra vida o de su vida. ¿Por qué? Porque una persona que tiene este fruto del Espíritu no lucha contra la voluntad de Dios, sino que constantemente vive de esas experiencias que Dios trae a su vida o a nuestra vida y lo toma como aprendizaje. Ahora, ¿qué cosas nos enseña o sí, qué cosas nos enseña el ser manso, el tener mansedumbre? Primeramente, protege nuestro corazón de la amargura. Aquellas personas que tienen ese fruto en el corazón no se van a enfrentar a las demás personas como si fueran enemigos, sino que por el contrario los respeta, los valora, porque realmente sabe que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La palabra mansedumbre realmente tiene varias traducciones. Puede ser gentileza, puede ser bondad, puede ser humildad, pero muchas veces estas palabras a nuestros ojos o a nuestros oídos carnales podrían significar debilidad, pero realmente
la verdadera mansedumbre viene más allá de lo que podamos mostrar de manera exterior. Va creciendo conforme nosotros permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestra vida, de, de que permitamos que entre en lo más íntimo de nosotros, de nuestro ser, y que nos pueda equipar para poder cumplir con esa obra que Dios ya tiene para cada uno de nosotros. Yo les mencionaba que es un fruto del Espíritu, la mansedumbre. Y vamos a leer en Gálatas 5, 22 al 25. Y dice así: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu Santo. Ahora vamos a leerlo en otra traducción. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Realmente, una de las maneras en las que se manifiesta el Espíritu Santo en nosotros es al darnos, o sí, al darnos esa disposición para que podamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no va a buscar su propia vanagloria, porque no anda buscando amedrentar a nadie, sino que por el contrario, la persona que tiene esa mansedumbre ha dejado atrás cada una de esas cosas que o esos arrebatos emocionales, sino que tiene el control. ¿Por qué? Porque está bajo la guía del Espíritu Santo. Y cada una de esos frutos que se mencionan en Gálatas traen vida y lo van acercando cada vez más a Jesús, cada vez más al Espíritu Santo. El hecho de tener este fruto del Espíritu nos permite o nos ayuda a tratar a los demás con respeto, a no, a no hablar mal de nadie. En Tito 3:2 nos dice: a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. La conducta de alguien que cree, es que alguien que cree en Jesús es alguien que controla sus impulsos. Debemos de estar conscientes que la mansedumbre no nos va a llevar a quedarnos callados ante situaciones que estén mal, sino que nos va a ayudar a hablar
respetando a los demás. Nos va a ayudar a expresarnos sin tener que lastimar a los demás, mostrando ese respeto aun cuando no estemos de acuerdo con ciertas palabras o con ciertas acciones de los demás. El hecho de tener mansedumbre no significa que tenemos que vivir en pasividad o que mansedumbre sea un sinónimo de pasividad, sino que nos enfoca en hacer lo correcto, pero de una manera en la que respetamos a los demás. ¿Qué otra cosa obtenemos al, al tener mansedumbre en nuestra vida? Permite que el carácter de Dios sea mostrado en nosotros. Colosenses 3:12-13. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, paciencia, amabilidad, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así también el Señor los perdonó. Perdonen también ustedes. Cada uno de nosotros ha sido escogido por Dios. Él ya nos ha amado, nos ha santificado. Y eso se tiene que notar en nuestro carácter. No, no podemos seguir igual. ¿Por qué? Porque al momento de ser escogidos, en nosotros se pasa a reflejar ese carácter de Dios para con los demás, con más humildad, con más amabilidad, con más paciencia. Es algo que nos proponemos hacer cada día en agradecimiento a lo que Dios ha hecho por nosotros. Y no solo por eso, sino también por amor a los demás. Esto va a suceder únicamente en la medida en que nosotros permitimos al Espíritu Santo que nos llene para así poder reflejar cada día más que lo tenemos en nuestra vida. Otro punto es que el verdadero sabio es manso. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Una persona llena de sabiduría, pero una persona que viene llena de sabiduría de Dios, no va a buscar esa vanagloria, no va a buscar el aplauso público, no va a buscar sobresalir, va a buscar hacer lo correcto delante de Dios. Va a buscar tener esa humildad, esa mansedumbre. No va a buscar esa, ese reconocimiento por él mismo. El hecho de tener esa mansedumbre lo ayuda o nos va a ayudar a comportarnos de una manera digna, de una forma agradable a Dios en medio de cualquier circunstancia. Nos va a ayudar también a enfrentar el odio y la injusticia. Lucas 6:27-31. Y dice así:
Pero ustedes que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvete también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. El punto se llama, nos ayuda a enfrentar el odio y la injusticia. Para una persona con mansedumbre, aún las injusticias o las circunstancias más extremas van a lograr que sus emociones lo controlen, sino que así tal y como pasó con Jesús en sus momentos más difíciles, el manso va a continuar bajo el dominio del Espíritu Santo, aunque lo insulten, aunque lo maltraten. De Jesús muchos hablaron mal, de Jesús muchos actuaron en su contra. ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? Continuó enfocado en su misión. No respondió con insultos, sino por el contrario. Unas veces guardó silencio y otras veces habló la verdad con firmeza y con amor. Y continuaba con la obra. ¿Por qué? Porque sabía que el Padre sería quien se encargaría de hacer justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hecho de ser manso, que el hecho de tener mansedumbre, no significa que vamos a dejar pasar las injusticias sin hablar o sin actuar, sino que vamos a hablar y se actuará cuando Dios nos mueva a hacerlo. No como una reacción de nuestras emociones, no como una reacción física, sino que la mansedumbre nos va a llevar a tratar a los demás como nosotros queremos ser tratados, con amor, con respeto, con dignidad, porque el mejor ejemplo, como mencionaba, fue Jesús. Otro punto es que es parte de nuestro llamado. Dice en Primera de Pedro 1:9, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Hemos sido llamados a eso, hemos sido llamados a bendecir. Y esto incluye a los que nos insultan. Sabemos que no es fácil, pero es un claro ejemplo de lo que es actuar guiados por la mansedumbre, guiados por el Espíritu Santo. Nos permite bendecir y reaccionar de una manera agradable a Dios. ¿Por qué? Porque hemos sometido nuestra vida bajo el Espíritu, porque hemos dejado que sea Él quien nos llene, quien nos dirija. Y eso es algo que se nota, que los que nos rodean lo notan. Y no solo ellos, obviamente nuestro Padre lo nota. Esa obediencia y esa sumisión al Padre es de bendición para nuestras vidas. Otro punto es que Jesús es nuestro mejor ejemplo. Aprendemos a ser mansos cuando leemos o cuando estudiamos la palabra. Seguimos el ejemplo de Jesús.
¿Por qué? Porque Él mismo nos animó a que aprendiéramos de Él. Yo mencionaba hace un momento, lo insultaron, este, con esas acciones, con esas palabras, y Él siempre tuvo una actitud de mansedumbre. Realmente, nuestra actitud de mansedumbre no solo va a beneficiar nuestra vida, sino también la de los demás. A nosotros nos va a traer ese descanso, pero también va a beneficiar a los que nos rodean. Debemos de dejar que Él nos guíe, que Él tome control de nuestras actitudes y que nos pueda traer esa paz, que podamos ser mansos y humildes de corazón, que nuestra mansedumbre no sea algo superficial, algo que imitamos, sino que sea algo que viene desde adentro y que nos cambia, que llena todo nuestro ser. Yo les mencionaba, porque el hecho de que nos dé ese descanso a nuestra alma, sabemos que estamos actuando de una forma que es agradable para Dios. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu está sometido a su espíritu. Él va a guiar nuestras actitudes, Él va a controlar nuestras emociones y eso nos va a traer paz. Jesús supo responder cuando fue necesario, pero también muchas veces se quedó en silencio. Se quedó en silencio. Se mantenía en ese contacto constante con el Padre y hacía siempre su voluntad. Descansaba en esa seguridad de que no era necesario que respondiera como impulso, sino que esperaba la dirección del Padre. Esperaba cuál era el momento para expresarse. Jesús decidió someterse completamente a la voluntad de Dios y vivir en esa mansedumbre. Asimismo, nosotros deberíamos de dejar que nos llene completamente, que llene completamente nuestro espíritu y poder vivir en esa mansedumbre. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a permanecer firmes en las situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a ser mansos. ¿Por qué? Porque los mansos van a heredar la tierra. Porque no solo nos ayuda a nosotros, sino también a los demás. No solo nos capacita así por encima, sino que nos capacita desde lo más profundo para ser más efectivos. Realmente, la mansedumbre muchas veces decimos, no, es que soy manso, pero no menso, sí, pero es siendo guiados por el Espíritu Santo. No es que digamos, ay, sí, se queda callado, no, estoy esperando
la orden de mi Padre. ¿Por qué? Porque no voy a actuar por un impulso. Realmente debemos de dejar que sea el Señor quien nos guíe. Y vamos a leer nuevamente en Gálatas 5, 22 al 25. Y dice así: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Realmente debemos de dejar que sea el Espíritu quien nos llene, que tome ese control y así podamos tener ese dominio. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana porque me permites poder compartir tu palabra, Señor. Te doy gracias, Padre mío, porque sé que eres tú, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros. Tú conoces, Padre mío, aquellas situaciones en las que aún somos débiles, Padre. Pero te pido, Señor, que seas tú poniendo en nosotros esos espíritus, esos frutos del Espíritu, Señor. Que podamos mostrar, Padre Santo, eso que tú nos has enseñado, Señor. Que podamos dejar, Señor, que seas tú quien nos guíe, Padre mío. Te pido, Señor, que tú estés con cada uno de mis hermanos, Señor, y que nos ayudes constantemente, Padre mío, a poder ser esas personas mansas, Señor, esas personas con ese corazón de mansedumbre, Padre. Te doy gracias, Señor, por todo esto, en el nombre